Bueno, pues quería compartir en Marcos 9, 14, 24. No lo vamos a leer porque se extendería un poco. Entonces, lo que quería compartir es que es una multitud de gente en un momento determinado que, viendo que Jesús venía con sus discípulos, fueron corriendo a su encuentro, como solía ocurrir, ¿no?, cuando venía Jesús. Y un hombre entre esa multitud traía a su hijo, que él esperaba que Jesús le liberara porque estaba poseído por un espíritu que le atormentaba. Entonces Jesús se interesa por el chico, incluso le hace preguntas al papá: ¿desde cuándo tiene el chico estas cosas y tal? Y le hace unas preguntas al padre y le dice: al que cree todo le es posible, ¿tú crees? Y el hombre dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces aquí parece que es una contradicción. Por un lado dice que cree y por otro que tiene cierta incredulidad. Se supone que él se confiesa como que tiene una fe débil y que Jesús se la fortalezca, no es lo que le pide. Bueno, pues nosotros también nos ocurre que pedimos a veces algo al Señor y que nos planteamos: ¿tenemos fe para pedir esto, no? Yo a veces me lo planteo: Señor, te estoy pidiendo una cosa, no sé si tengo fe para pedirte esto, pero lo que tenemos que tener claro es que para el que cree todo le es posible, como dice ahí, ¿no? Y que como este hombre podemos pedir al Señor que nos fortalezca la fe, que nos ayude a nuestra incredulidad. No sabemos la medida de fe que tenemos, pero sabemos en quién hemos creído, ¿no? Y que la fe crece conforme nuestra comunión con Dios se fortalece cuando se estrecha más. Una mejor comunión con Dios, una fe que crece, y también a través de la palabra de Dios, que dice que la fe crece también por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo adquirir fe? Orando y empapándonos de la palabra, ¿no? Pero a mí me ayudó mucho ver este hombre, ¿no?, que le pedía a Jesús que fortaleciera su fe. Y fue hecho, el Señor le ayudó, ¿no? Entonces podemos orar por esto también. Señor, te agradecemos que a través de tu palabra podamos, Señor, adquirir la fe que necesitamos cada día. Ponemos en tus manos el que tú la fortalezcas, Señor, que nos ayude, Señor, nuestra incredulidad, como dice este hombre, Señor, y veamos tu mano más y más en nuestra vida, Señor. Ayúdanos ahora en la reunión, Señor, en la alabanza, en la adoración, en las intercesiones, Señor, y también a través de la palabra hoy destinada para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues queridos hermanos, en esta reunión por Zoom, lo cual nos alegramos, ¿verdad?, en ver hermanos que habitualmente
pues no pueden quizá asistir por las circunstancias, quisiera llevaros al Salmo 27. Vamos a leerlo entero. Salmo 27, los 14 versículos que tiene. Salmo bien conocido. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, no para evitar los problemas, podríamos decir, no para quitarme de dificultades, sino para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo. El tabernáculo era el sitio especial de la presencia de Dios. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Luego es un pasaje que creo que inspirador, y es un salmo, ¿verdad?, de David en momentos de dificultad. Me llama mucho la atención la base de este salmo. La base de este salmo no está hecho conforme, digamos, en función de sus circunstancias, sino que este salmo está hecho en función de lo que Dios es. ¿Cuántas veces anteponemos nuestras circunstancias para entender lo que es Dios, en vez de buscar a Dios para entender nuestras circunstancias? El Señor es mi luz y mi salvación. Él es la fortaleza de mi vida. Somos dados a veces a pensar, a buscar el porqué de las cosas, el por qué me pasa esto, en vez de pensar cuál es el fundamento de nuestra vida y en qué se basa nuestra vida. Somos dados a veces a buscar el porqué de las cosas en vez de buscar para qué Dios permite estas cosas. En el Salmo 22, cuando aquella frase tan famosa que después Jesús recordaría en la cruz, que se traduce ¿por qué me has desamparado? Realmente en el original es ¿para qué me has desamparado? Porque nuestra vida no es una vida, digamos, de razones, entiendas en un sentido amplio, sino una vida para glorificar a Dios. No es una vida para que yo entienda por qué Dios hace las cosas, sino para glorificar a Dios. A veces somos muy dados a, como se dice vulgarmente, a poner el carro delante del caballo. Y una de las cosas que me apasiona de los salmos es el tiempo de los verbos. Aquí dice: el Señor es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz
y mi salvación. No está diciéndonos David, el Señor es una historia mía del pasado. A veces solemos recordar el pasado, cuando yo era joven, cuando estaba en los caminos de Dios, en el inicio de los caminos de Dios, cuando yo hacía esto, cuando hacía lo otro. Y cuando pensamos en eso, es que estamos corriendo tras el pasado, no estamos extendiéndonos, como decía el apóstol Pablo, hacia el futuro. Dice un proverbio ruso que quien vive del pasado es como quien corre tras el viento. Lo mismo. Tampoco nos dice que yo sé que el Señor es mi luz. Yo sé. No solamente no es que yo lo sepa, es que yo puedo equivocarme. Hay cosas que yo sé y que después descubro que estoy equivocado. Hay cosas que creo a veces saber. ¿No nos ha pasado a veces que creemos conocer a la otra persona y estamos totalmente equivocados? A veces creemos, ojalá nunca nos haya pasado, pero creemos que sabemos algo y no tenemos ni idea. Aquí no, el Dios no es en función de lo que yo creo, Dios es en función de lo que Él es su propia esencia. Tampoco dice David, el Señor será mi luz y mi salvación si yo le cuento todo. El Señor será mi luz y mi salvación si yo le doy todo. El Señor será mi luz y mi salvación si. El Señor es sin condiciones. Y a mí esto me llama la atención, este versículo 1, Salmo 23, otros, porque me desafía a tener una relación no actual, sino actualizada, permitidme, actualizándose constantemente, a tener una relación constante con el Señor. Y como hemos visto muchas veces, David pecó, ¿recordáis? David cayó en adulterio, David hizo matar a gente, él mató también a algunos, pero a pesar de sus caídas, a pesar de sus pecados, David tenía una relación constante e íntima con el Señor. Y yo me pregunto en esta tarde de oración, ¿en qué manera muestro y vivo que el Señor es mi luz? Seguro que todos tenemos incertidumbres. Seguro que todos tenemos hasta incluso, me atrevo a decir, ciertos temores, ciertos miedos. Pero ¿hay luz sobre ellos? Porque el cristiano, como en Salmo 23, por ejemplo, puede tener momentos de sombra, pero nosotros ya no estamos en tinieblas. ¿Hasta qué punto yo vivo y muestro a los demás que hay luz en mi vida? Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo habla, si no mal no recuerdo, es en Primera de Tesalonicenses, y dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Sufrimos el dolor de la partida de seres queridos, sufrimos dolores como ahora veremos, pero tenemos luz. ¿En qué manera muestro y vivo que el Señor es no solo mi luz, sino que es mi salvación? Que el Señor es mi salvación cuando todo el mundo está perdido, cuando todo el mundo se siente perdido. La situación de las guerras, esta tarde de prensa veíamos, Israel ha bombardeado 3 sitios en el Líbano, madre mía, y parecía que ya había terminado, esto sigue. ¿En qué forma yo muestro y vivo que soy salvo? En este mundo materialista, cuyo Dios es el materialismo. Pablo, en los tiempos de Pablo era el Dios vientre, pero no hemos cambiado. ¿Hasta cuándo y en qué forma muestro yo que soy no solamente salvo, sino que el Señor es mi salvación? Que soy salvo no por mí, sino por el Señor. ¿En qué forma muestro que la fortaleza de Dios
es totalmente diferente. Por amor al tiempo, no voy a leer el Salmo 93, pero son 5 versículos que os animo a leer después. Salmo 93. El Señor reina, se vistió de magnificencia, firme es tu trono desde entonces. Querido hermano, si tu vida de oración flaquea, entonces tu fortaleza es débil. La vida de oración es una vida en la cual el Señor es el centro. Versículo 4. Una cosa he demandado al Señor. ¿Qué cosas son las que yo le expreso al Señor en mi oración? Porque si antepongo mis intereses, es que no estoy contemplando la hermosura. Estoy viendo como los demás. No estoy contemplando la hermosura de Dios. El texto da para mucho más, obviamente. En los versículos 2 al 13, básicamente, vemos las experiencias de David. Pero es curioso porque él parte, como decía hace un momento, de una base. El Señor es. Después todo lo que me pasa, lo fundamento en lo que el Señor es. Porque en todas las experiencias, en todas las situaciones, fijaros, Él tiene al Señor por medio. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Él me esconderá en el día del mal. Fijaros que antepone el cuidado de Dios, que es más grande que el día del mal. Y podríamos seguir así. Muchas veces no sabemos dónde está Dios en medio de nuestras situaciones. Yo me siento muchas veces, y creo que nos sentimos como los discípulos, en medio de la mar y de aquella tormenta tremenda, que los discípulos ven que Jesús está durmiendo y pensaron que Jesús estaba ausente. Jesús estaba presente. Y en otra ocasión, cuando tienen la otra tormenta, ¿verdad? Cuando Jesús viene hacia ellos, estarían desesperados por la presencia de Jesús. Y cuando Jesús viene para ellos, ¿qué piensan ellos? Es un fantasma. ¿Cuántas veces viene Dios, se presenta en nuestra vida y nos parece una ilusión? Por eso yo en esta noche me uno y pido al Señor que me haga apreciar, me haga vivir, me haga andar más cerca de Él para estar cerca de su presencia. Todos los seres humanos tenemos problemas y somos dados a superar las circunstancias cuando las circunstancias a veces no son fáciles. Pero más duro que las circunstancias son los problemas con las personas, ¿verdad? ¿Me dice que se corta? Bueno, ¿me estáis viendo? Decidme algo. Sí, gracias. A ver si retomo, que ahora se me fue la idea. Una circunstancia adversa la podemos superar, pero a veces los problemas con las personas nos marcan por años, incluso pueden marcarnos el resto de nuestra vida. David marca la diferencia. Seguro que a David le costaba encontrar la presencia de Dios cuando Absalón dio aquel golpe de estado. ¿Recordáis que Absalón se sublevó y quería subirse al trono, quería dar un golpe de estado y quería cortarle el cuello a David? David no sabía dónde podría estar Dios, pero sabía que Dios estaba en medio de ello. Y dice, ¿y si esto es de parte de Dios, cómo me voy a oponer? Seguro que a David le costaba entender los enfados de Saúl. ¿Recordáis? Saúl tenía muy malas pulgas, ¿eh? Saúl, un carácter, bueno, tenía personalidad, que hoy se dice. Saúl, recordáis que no solamente tenía muy mal carácter, sino que tenía deseos de matarlo. Incluso una vez le lanzó la flecha, ¿recordáis? Pero Dios controló la flecha. ¿Cuántas flechas nos caen a nosotros, verdad? O nos lanzan a nosotros. ¿Quién nos recuerda Romanos 8:35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos separará? Pueden lanzarnos espadas,
pueden decirnos barbaridades, pero Dios controla las flechas, porque el Señor es la fortaleza de nuestras vidas. Gloria a Dios por ello. Demos gracias hoy a Dios, queridos hermanos, porque aunque todo se tambalee, Dios tiene el control. Si os fijáis, yo me atrevo a decir, el versículos 2 al 13 son una tormenta bien gorda. Son, vamos, un tsunami. Pero cuando estamos cimentados, fortalecidos en el Señor, no solamente fortalecidos, sino cuando hacemos del Señor nuestra fortaleza, no hay flecha que nos venga, que nos pueda hacer daño. Y termina el salmista, y un servidor debe concluir. El aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. A mí siempre me ha llamado la atención esta segunda frase, que dice, esfuérzate y aliéntese. Claro, Jonathan no está inspirado por Dios igual que David, porque si Bernardo Ontiveros hubiera escrito esta frase, hubiera dicho, aliéntese tu corazón y después te esfuerzas. A veces decimos, no hago las cosas, es que, estoy decaído. La mecánica de Dios, las matemáticas de Dios, la mecánica de Dios es diferente. Primero hay que esforzarnos, y eso da aliento. Esforzarnos, espérate, pero no es en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, en aquel que es la fortaleza de mi vida. Qué curiosidad, fijaros cómo se cierra el círculo. La consecuencia de que el Señor es mi luz y mi salvación, de que Él es la fortaleza de mi vida, es que puedo aguardar en Él, Él me da las fuerzas y alienta mi corazón. Sí, espera al Señor, desespérate por el Señor. La oscuridad de nuestras vidas solamente puede esperar luz en la luz de Dios. Solamente puede haber aliento, fuerza y esperanza cuando vivimos la realidad diaria de que el Señor es nuestra fortaleza. Queridos hermanos, vivimos cosas como los que no conocen a Cristo, pero podemos experimentarla diferente a ellos. Vivimos cosas como los que no conocen a Cristo, pero experimentémoslas como nuevas criaturas que somos. Al Señor sea la gloria, ahora y siempre. Amén.